conocí esa faceta. No conocí esa faceta. Así que, bueno... ¿Lograste esas tres cosas las logramos. Bien. Logramos sacar el baño del lugar donde dormíamos. Logré que los horarios que nos dieran de comer eran horarios argentinos. Y logré que nuestros cocineros empezaran a cocinar la comida. Esos fueron los tres grandes logros de esa actividad. Bien. Porque durante ese periodo de tiempo mi señora nunca supo dónde yo estaba. ¿Sabía que estabas prisionero? No, tampoco. La primera noticia que le dan a mi señora, después que yo me voy a Malvinas, fue el día que me derriban, que le avisaron que yo estaba muerto. A la mañana. Siempre en todas las promociones hay algún amigo que es un poco volado. En mi promoción tenemos un amigo, compañero mío de promoción, que es esa persona que siempre andan en su mundo medio volado. Entonces, mi señor, eso me lo cuenta mi señora después. Lo encuentra por ahí en el pasillo y le dice: Raúl, mirá, ¿qué le ha pasado? Y ella presentía que me había pasado. ¿Qué le ha pasado a Carlos? No, nada, le dice. ¿Por qué? No, porque me han dicho, no, quédate tranquila, ya te van a avisar. Después le avisan de que yo estaba muerto. A la noche, vía radioaficionados por la Antártida, qué sé yo, la esposa de otro oficial la llama por teléfono y le dice: mirá, dice, tengo que darte noticias. La jaula está rota, pero el pajarito está vivo. Porque no se podía dar información de otro tipo. Entonces, así ella, después de varias horas, se enteró de que yo estaba vivo. No podíamos tener ninguna comunicación con el continente, así que nosotros, una vez que caigo prisionero, ella se entera de que la base donde yo estaba habíamos caído prisioneros, pero nunca supo qué había sido de mi vida. Y empezaron a llegar los prisioneros de vuelta al continente. Entonces ella iba a cada barco que llegaba a ver si yo llegaba. Y uno de los oficiales que había estado conmigo, de la gente que había estado conmigo, la ve y le dice: mirá, yo a tu marido lo vi una noche que estaba arriba de un buque. A la mañana siguiente no estaba más, así que no sé dónde anda. Hasta que prácticamente al mes de estar prisionero le llegó una carta de la Cruz Roja diciéndole de que yo estaba prisionero. Es decir que desde que me fui prácticamente ella nunca supo exactamente dónde andaba ni cómo estaba. Difícil. Difícil para ella. Yo creo que realmente cuando hablamos de esto yo dije: mira, yo creo que vos has sufrido mucho más que yo. Porque yo sabía dónde estaba, sabía lo que estaba haciendo y vos tenías la información que te llegaba. Ella me contaba que de noche se quedaba a escuchar radio uruguaya para ver qué era lo que pasaba, porque la información que tenía nunca era precisa, y siempre con la duda de que si estaba o no estaba. Inclusive en un momento le dijeron que a ese grupo de los 12 nos llevaban a Ascensión, a la isla Ascensión. Bien, perfecto. A la isla Ascensión. ¿Por qué? Porque nos habían seleccionado, nunca supimos por qué, pero evidentemente tenían información de que nosotros habíamos realizado algún tipo de actividades extras. Nunca supimos por qué nos habían elegido, pero fuimos elegidos por la reina para pasear. El hospedaje de la teníamos el hospedaje asignado, teníamos la atención preferencial, las azafatas que nos ventilaban todos los días. Me imagino. No podías resistirte, tenías que aceptarlo. Por supuesto, no pude decir que no a esa invitación. Claro, no pudiste rechazarlo. Bueno, en esa invitación, en esos 55 días me bañé una sola vez. Un día, estando prisioneros, nos avisan de que nos iban a permitir ducharnos. Entre el frigorífico San Carlos y la ducha habían unos 200 metros más o menos. Con una toallita a la cintura, en medio de la nieve, había que caminar esos 200 metros hasta donde había un inglés con un tacho de 200 litros en
digamos, un habitáculo de 3 paredes de madera donde de arriba te tiraban un poco de agua, te tenías que jabonar en ese interín hasta que volvía otro tacho de agua y te sacaba el jabón que te habías puesto. Y volvías después caminando esos 200 metros con 5 o 6 grados bajo cero. Agua fría. Agua no, tibia, el agua era caliente, por lo menos el agua era caliente, por lo menos el agua era caliente. Pero bueno, experiencias de prisionero. Que tampoco se conocen, que tampoco se... No, yo siempre digo que cuando alguien se rinde, tiene que estar sujeto a las condiciones que pone quien te tiene prisionero. Y dentro de todo yo creo que las condiciones no fueron, salvo estos 10 días, de extrema rigurosidad, porque empezamos a comer 2 veces por día. Como te digo, nos bañamos una sola vez. Cuando nos subieron arriba de los buques no teníamos agua dulce, nos lavamos con agua salada. No nos podíamos bañar. Comíamos 2 veces por día, lo cual ya era todo un adelanto. Todo un privilegio casi. Hospedado por la reina, te imaginas. Claro. Porque yo creo que las circunstancias que ellos se dieron tampoco estaban preparados para recibir tantos prisioneros. Y evidentemente esto produjo desajustes. Porque siempre yo tuve oportunidad de hablar con los oficiales, con los soldados ingleses, y había soldados de 17 años de los ingleses. La mayoría es decir, a mí militarmente siempre me saludaron con mucho respeto. Siempre me saludaron con mucho respeto. En general, a los pilotos que nos veían de uso de vuelo, nos trataban con mucho respeto. En el sentido de que te saludaban militarmente, no había ningún tipo de presiones raras respecto de nosotros. Y además, el hecho de poder hablar con ellos me permitió conocer un poco qué era lo que sentían. Ellos habían venido a un lugar que no sabían dónde quedaba, no les importaba dónde era, ellos tenían beneficios extraordinarios tanto en su jubilación como en sus ingresos. Cuando yo les contaba que yo aportaba parte de mi sueldo a Malvinas, me miraban como diciendo, ustedes son marcianos. No entendían por qué nosotros aportábamos parte nuestro cuando ellos le pagaban 3 veces más de sueldo, le multiplicaban por 2 los tiempos de servicio y todo lo demás. Lo que sí a mí me quedó claro fue que ellos actuaban así por el orgullo inglés. Es decir, había un país del tercer mundo que había osado mancillar el orgullo inglés y habían reaccionado con esa consecuencia. Ese era el esquema de su pensamiento. En general era eso, es decir, yo no sé, pero vengo acá porque la reina me ha dicho que tengo que venir y porque ustedes me están quitando algo que es mío. Y así en apretada síntesis. Eso era un poco el pensamiento de ellos. Por eso te decía yo que creo que nosotros lo hicimos movidos por un sentimiento de unificar al país de la que es nuestro. Ellos lo hicieron porque había alguien que no sabía quién había osado mancillar el orgullo inglés. Creo que es importante, o por lo menos a mí me pareció importante sacar esa conclusión porque siempre es bueno saber qué piensa el enemigo. Y en este caso, en este aspecto son nuestros enemigos. Y también creo que es importante valorar qué es lo que son ellos como profesionales. Porque muchas de las cosas que uno vio hablan de su profesionalismo. Hablan de los que están en servicio lo hacen con un cumplimiento, te diría, completo en cuanto a su profesionalidad, en cuanto a su actividad. Estando prisioneros, ellos tenían un jefe prisionero y su gente se reemplazaba cada 8 horas. La gente que estaba en el campo tenía 8 horas de descanso, 8 horas de entrenamiento y 8 horas en el frente, para darte una idea de cómo ellos actuaban. Entonces,
Cosa que tenemos que aprender. Claro, hablamos de un país, de un Estado que lleva siglos entrenados. Es un país guerrero, Claro. es un país guerrero, entonces está actuando en función de sus experiencias de guerra. Precursores en el arte de la guerra, entonces... Han luchado en todo el mundo, saben cómo las condiciones, inclusive estando prisionero estuve en contacto con los gurkas. Y realmente son mercenarios, los gurkas son mercenarios, que se venden al mejor postor. Y en este caso los ingleses llevaron gurkas. Pero tiene que ver con un compromiso, en el caso de ellos, con su profesión, no con un ideal de país. No, son de mercenarios, patria. son mercenarios, ellos van donde le pagan. Le ofrecieron muy buen sueldo y fueron y pelearon ahí. También habla de que los ingleses usan otros medios para lograr lo que quieren. También creo que es importante tener claro eso. El fin justifica los medios, dice. Entonces yo tengo que poner, para no perder gente mía, voy a poner gente que yo contrato y pago como mercenario. ¿Cierto? Esas son cosas que también creo que son importantes. Sí, son observaciones que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta porque creo que yo siempre pienso que como país debemos tener en cuenta que no hay amigos, hay intereses. Y la prueba la tenemos con nuestros vecinos. Cómo dieron oportunidad y accionar que permitió muchas cosas de los que sucedieron en la guerra fue gracias a los servicios que ellos prestaron. También creo que tenemos que verlo eso como sociedad. Hay intereses, no hay amistades. Porque también hubo un tratado de la América para los americanos que tampoco se cumplió. Entonces, pensando en el futuro, en nuestro crecimiento como sociedad y como país, tenemos que tener claro eso. Sí. No hay amistades, hay intereses. Y las cosas funcionan en función a intereses, en el mundo globalizado que nos toca vivir. Sí. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque nuestro futuro depende de que lo tengamos así. Sí. De que lo entendamos estas cosas. Porque si no, cometemos errores que después nos cuestan caros. O los repetimos. O los repetimos como está sucediendo en estos momentos. O los repetimos. O los repetimos. Así que, bueno, así fue mi estadía de prisionero. Siempre pensando en vivir hasta mañana. Vivía el día. Porque mañana no sabía dónde iba a estar, ni a dónde me iban a llevar, ni qué iba a suceder conmigo. Entonces, el objetivo era vivir ese día. Tratar de sobrevivir frente a las exigencias que me presentaba. El hecho de estar prisionero, el hecho de estar sujeto a determinadas cuestiones, inclusive algún intento de escapar que hice, no lo logré, pero por lo menos... ¿Hiciste intento por escapar? Sí. ¿Con tus compañeros también? Solo. Solo. Porque en ese momento se daban ciertas condiciones porque yo, al ser gremialista, tenía ciertas libertades que no las tenían los otros. Así que hubo un intento que lamentablemente no funcionó, pero bueno, es parte de la experiencia de estar como prisionero, donde uno sabe que está sujeto a las imposiciones de quien te tiene prisionero, que uno depende de uno mismo para sobrevivir y que depende de la voluntad de sobrevivir cómo uno llega al final. Porque a veces mucha gente sufrió mucho producto de no tener claro cómo era las circunstancias que estaban viviendo y no someterse a cuestiones de que no podías cambiar. ¿Cambiaron tus condiciones después del intento de escape? No. ¿El trato? ¿No tuviste ninguna represalia? No, porque, no sé si era porque yo estaba realizando esa tarea, yo lo disimulé, no fue que lo hice abiertamente, sino que fue una noche en medio entre gallo y medianoche, con lo cual quedó disimulado. Entre el resto y no pasó más. No pasó a mayores. No pasó mayores. No pasó a mayores. Bien. ¿Estuviste prisionero hasta qué fecha? Hasta el día 14 de julio. Hasta el día de la rendición. La rendición fue el 14 de junio. Yo volví en el último buque. El último barco que volvió con prisioneros, porque si te acordás, a ese grupo de prisioneros nos tuvieron como rehenes hasta tanto
la Fuerza Aérea dijo que no iba a mandar más aviones. ¿Te acordás que hubo un momento en el cual el brigadier Crespo dijo, vamos a pelear hasta el último piloto? Y el compromiso, por eso no hubo rendición incondicional, hubo un cese del fuego, porque se le exigió a la Fuerza Aérea que dejara de mandar los aviones. Esa fue la condición. Entonces estuviste prisionero un mes más de la fecha de rendición de Malvinas. Exactamente. Cuando se cumplieron esas condiciones, recién allí nos entregaron a nosotros. Así que éramos rehenes prácticamente, esperando la decisión del gobierno argentino de ver cómo se seguía. En ese intertanto, ¿ustedes sabían cuál podía ser o imaginaban cuál iba a ser la decisión del gobierno argentino? Nunca tuvimos, no teníamos información con nada, salvo la Cruz Roja Internacional, que en un momento fue al campo de prisioneros y hizo un relevamiento de los prisioneros. No teníamos otro contacto. Por eso te digo, mi señora, a raíz de ese relevamiento, se enteró de que yo estaba prisionero. Porque iba, cada vez que llegaba un buque con prisioneros, iba a ver si yo llegaba. Y nunca llegué. Entonces, en un momento ella decidió no ir más, hasta que no le avisaran que yo volvía. Y cuando volvió el último buque, o volvía o no estaba más. Algo que no le habían dicho. Así que yo creo que, bueno, un poco la conclusión de esto es que yo siempre le doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de estar y volver vivo. Por dos cosas. Primero, porque en su momento elegí la vocación de la Fuerza Aérea, una vocación de servicio, y me preparé para lo que fuera necesario en su momento. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de estar en aquello para lo cual me había preparado, consciente de lo que eso significaba, consciente de que mi vida, al momento que yo elegía ese tipo de profesión, no dependía de mi voluntad, sino dependía de lo que mi patria necesitara que yo hiciera en un momento determinado. Y el hecho de volver vivo, como lo había mencionado, yo siempre me pregunté por qué. ¿Por qué he vuelto vivo cuando muchos camaradas y amigos míos y alumnos míos murieron en circunstancias muy similares a la mía? Y creo que es que alguien nos dice que tenemos tareas que cumplir. En el hecho de que transmitir a las sucesivas generaciones la verdad de lo que vivimos. Porque como te comentaba recién, yo creo que como país tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra gente, con sus aciertos y con sus errores, con sus virtudes y con sus defectos. Porque aquel país que no se siente orgulloso de su gente no tiene futuro. Y creo que, más allá de las cuestiones políticas de ese momento, los hombres hicieron y dieron todo sin pedir nada a cambio. Y creo que eso es el valor de lo que tenemos que rescatar. Son 649 seres humanos que nos están diciendo que tenemos cosas como argentinos que hacer por el bien de nuestra patria, por el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque nuestra historia no termina ni empieza con nosotros. Somos aquellos que tuvimos la oportunidad, seres humanos igual que todos, con la suerte de haber podido demostrar algo que sentíamos, pero que es parte de nuestra historia y parte de lo que se logra en la medida que ponemos todo de nosotros para hacer lo mejor que podamos. Nadie nos asegura la victoria. Sí, es importante poner y estar convencido que ponemos todo de nosotros para el logro de aquello que queremos, que es el bien de nuestra patria. Y esto lo tenemos que hacer todos los días. Y un poco es aquello que nos tiene que mover. Yo creo que en la medida que rescatemos los valores, los ideales, los principios, vamos a ser capaces de superar todos los problemas como sociedad y como país. En la medida que perdamos eso de vista, no tenemos futuro. Y eso sería lamentable. Y es aquello por lo cual creo que tenemos que rescatar los actos heroicos de Malvinas. No nosotros, que somos alguien que la vida nos puso en una circunstancia particular.
pero hay 649 hombres que nos dieron, con su ejemplo y con su entrega, el camino que tenemos que seguir. El facilismo no nos lleva a ningún lado. El esfuerzo, el sacrificio, el trabajo diario hace grande a los pueblos. Si no tenemos fe en eso, si no creemos que ese es el camino, no vamos a tener futuro. Y además creo que hay algo que es sumamente importante, que es la familia. Yo creo que eso es el gran sustento del futuro como sociedad, porque es la base de todo. A veces se tiene éxito, a veces no, pero lo importante no es eso, sino lo importante es intentar de respetar aquellos valores que hacen a la esencia de las cosas. Yo creo que la familia es la base fundamental de cualquier sociedad. Si se pierde eso, si hoy mezclamos lo que es una cosa y la otra, donde son todas cosas indefinidas, vamos por un muy mal camino. Hombres, mujeres, conforman la esencia de la vida del ser humano. Cuando se entra a mezclar todo, estamos eligiendo caminos que nos llevan a la destrucción, como sociedad y como seres humanos. Y esto es lo que creo que tenemos que rescatar: el valor del ser humano, el valor de los principios, el valor de los ideales y el valor de aquellos con los cuales caminamos en la vida, el ser humano. Rescatar el valor del ser humano en su esencia, en aquello que es trascendente, no en lo material. Lo material es algo que hoy está, mañana no está. Lo que la persona es lo que es trascendente. Y eso es lo que tenemos que rescatar. El materialismo nos lleva a no valorar a las personas. Y yo creo que todo lo que somos es por lo que somos como personas. Que nos reconozcan como seres humanos, como personas de valor, de ética, de profesión, es rescatable. La plata hoy está, mañana no está, y cuando no está, afloran las cosas peores de los seres humanos. Entonces, la historia nos ha demostrado, como lo hizo San Martín en su momento, que cuando los hombres tienen objetivos claros, ideales y principios, logran las grandes campañas. Ese es el camino. No hay nada nuevo bajo el sol, sino rescatar aquellos que nos hizo un gran país, aquellos que nos enseñaron: San Martín, Belgrano, Güemes, hombres que dieron su vida por su patria en pos de ideales. Y eso es lo que tenemos que tratar de seguir a través de lo poco o mucho que cada uno puede hacer en su lugar. No hay héroes, solo hombres que hicimos lo que teníamos a nuestro alcance con nuestra voluntad, tratando de rescatar lo esencial, aquello que hace que seamos distintos como seres humanos, los valores, los principios, la ética, aquello que realmente es trascendente en la vida. Lo otro se termina mañana.